Hace un rato estábamos hablando sobre la captura de la porquería de tipo que arrestan al violador de hija que la embaraza. Esta noticia es escalofriante porque cuando tú lees cómo narran lo que hacía este caballero a su propia hija, es terrible. Esta es una situación de que este caso, un hombre como este hace esto a una persona que no es su hija y es asqueante. Sí. Tú le pones y le añades el pastel, o sea, la cherry del pastel, que es la hija. O sea, es tan terrible porque tú te preguntas todos los días cómo una porquería de tipo, o sea, cómo un ser humano tiene la desfachatez. ¿Cómo es capaz? ¿Cómo es capaz? Exacto. ¿Cómo es capaz de hacerle daño a tu hija a unos niveles de Que estás ahí para embarazarla? proteger. Papi, la violaste, la embarazaste. Y luego la privaste de la libertad. Obviamente, cuando empezamos a hablar de la captura de este cerdo, esta basura, este estiércol de la vida, vuelvo y repito que para mí perdió todos los derechos a vivir. Ali, ¿cómo este tipo alguien lo puede defender? Mariel Colón, que es la abogada del Chapo, que he tenido la oportunidad varias veces de entrevistarla para el canal y también para aquí, para Molusco y los Reyes de la Punta. La hemos tenido aquí, muchachos. Sí. Random, pensé, ¿quién defiende un asqueroso como este? Además está decir, este tipo obviamente no va a tener dinero para pagar su defensa. Ahí las pruebas están contundentes, está apretado, este tipo no va a ver la luz. Ahí se le asigna un abogado, el Estado de la De oficio, sí. Sí, un abogado de oficio del Estado. Y obviamente si tú estás en la lista, que es el próximo que te toca a ti, no te puedes negar. Eso te iba a preguntar, ¿no se pueden negar? Según la información que Ali le dan Lo que me escriben es que no se puede negar, pero obviamente tenemos a la licenciada para que nos dé más detalles Claro. sobre eso. Mariel Colón, buenas tardes, ¿cómo tú estás? Hola, todo muy bien. ¿Y ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes, saludos. bienvenida. Mariel, Gracias. por aceptar de ahora para ahora la manera más random de la vida esta entrevista. De más está decir que tú y yo hemos tenido la oportunidad varias veces a través de Molusco TV poder estar hablando sobre esto y muchas veces no logro entender. O sea, lo logro entender, se me hace difícil digerirlo, yo creo que. De que alguien, obviamente sé que es tu profesión y toda la cosa, ok. Cuando la primera pregunta que tenemos es si tú eres un abogado de oficio que estás tú eres el próximo en la lista, si a ti si te asignan este caso, tú no te puedes negar, ¿correcto? Mira, para un abogado de oficio es mucho más difícil negarse que para un abogado privado, definitivamente, ¿verdad? Porque, pues, exactamente, eres un abogado de oficio, estás trabajando bajo unos parámetros y unos cánones de ética similares, pero te aplican unos cánones de ética diferentes por ser abogado de oficio, así que no. Es mucho más difícil para un abogado de oficio, ¿verdad? Negarse. Ahora bien, sí, siempre y cuando hay siempre hay unas obsesiones, como por ejemplo si hay un conflicto de interés con el cliente o diferencias de personalidad que pudieran afectar la comunicación o que el abogado haya tenido una experiencia personal con el tipo de caso, ¿verdad? Del que se le está acusando a este individuo que afecta al abogado, entonces no puede, ¿verdad?, agarrar el caso o simplemente que el abogado tiene muchos casos en ese momento y no puede aceptar una nueva. Ahora bien, como es un abogado de oficio, esa pues no la aplicaría al abogado, porque sabemos muy bien que los abogados de oficio pues saben, ¿verdad?, y tienen experiencia cómo manejar cientos y cientos de casos, ¿verdad?, en sus doquetes pues mensualmente. Sí. Pero definitivamente, si el abogado tiene un conflicto de interés con el cliente o el abogado ha tenido una experiencia personal, o sea, que le haya tocado personal, con ese tipo de crimen del que se le acusa, el abogado puede, ¿verdad?, pedir lo que en inglés se llama recuse himself, ¿verdad?, y que le asignan un abogado porque no va a poderlo defender entonces de la manera adecuada y al acusado también tiene unas garantías constitucionales de que se le represente dignamente y si ese abogado va a estar, ¿verdad?, va a tener un conflicto, pues mejor que no lo represente. Claro. Sí, un juicio justo también. Definitivo. Correcto. Ok, Mariel, te pregunto, ya aclarado ese punto, que obviamente no teníamos los conocimientos, y por eso es no tan solo para orientar a nosotros, para orientar a la gente, que ahora este caso ha sido tan fuerte en Puerto Rico, que mucha gente o sea, este tipo de preguntas, imagino que mucha gente se la hace por ahí y no tenían la respuesta, ya la sabemos. Ok. Mariel Colón, obviamente, además está decir, yo sé más o menos cuál es tu respuesta, pero ¿cómo uno defiende a un violador? ¿Cómo tú defiendes a un violador con todas las pruebas que hay? No tan solo un violador, violó a su hija de 13 años, la embarazó, ella ya dio a luz, le privó de su libertad. O sea, este tipo es toda una porquería. ¿Cómo Mariel Colón, si mañana le llega un caso como este, defendería a una basura como esta?
Pues mira, Molu, primero que todo es recordar que como abogada criminalista me tengo que quitar el sombrero un momento de lo que Mariel, la persona, ¿verdad? Pueda pensar, ¿verdad? Es muy importante recordar que cuando un abogado criminalista agarra un caso, no necesariamente, número uno, nunca le aplaude, ¿verdad?, el crimen que se le acusa a la persona, ¿verdad? Claro. Pero lo tenemos que dejar a un lado para, pues, como digo, no envenenarnos con lo que se dice de esta persona o con el crimen que fue acusado y poderlo representar y poderle dar esas garantías constitucionales que, by the way, si yo no lo hago, a mí me quitan mi licencia. O sea, es mirar la otra cara de la moneda. Si yo me metí en esta profesión y ahora yo no lo represento y entonces lo juzgo por lo que se le acusa, yo puedo perder mi licencia. Entonces, es recordar cuál es mi trabajo como abogada criminalista, que es velar por sus garantías constitucionales, no dejarme influenciar por lo que a él se le acusa, por lo que haya podido hacer, habiendo la evidencia que haya. O sea, eso no es irrelevante para mí porque mi deber es representarlo de la mejor manera posible, velar que el debido proceso de ley se lleve a cabo. Que Mariel pueda pensar de lo que haya hecho, de lo que se le acuse, en esos momentos es irrelevante. No dejo de tener una opinión personal, claro que sí, porque somos humanos. Pero en ese momento, esa opinión personal a cualquier abogado criminalista no puede pesar más, ¿verdad?, que el trabajo como un abogado criminalista. Y así es como lo podemos hacer, o sea, para contestar tu pregunta, Molo. ¿Tú puedes perder tu licencia? Claro que sí, si yo no, en inglés lo que se llama es zealously advocate for your client, ¿verdad? Y si yo no hago eso, yo claro que puedo perder mi licencia porque estoy violando cánones de ética. Ajá. Wow. Ok, pregunto ahora, ok, tú tienes un caso como este, Mariel Colón, que no es tu caso, obviamente este asqueroso no va a tener dinero para su defensa, por ende pues le va a tener que tocar un abogado de estos de oficio. Y va a tener que pues bregar con eso. Oye, y verás, si menospreciar a los abogados de oficio, que tengo muchos son que son duros, muy buenos y también hacen un excelente trabajo. El abogado del Manco, en el caso de el niño Lorenzo, Moxó. Correcto. Sí. Fue un abogado de oficio y después de eso, los abogados de oficio son tipos que esto es el proceso que tiene que pasar. Moxó es un abogadazo. Es buenísimo, elite. Excelente. Pero por eso, volvemos, pero fue asignado de abogado de oficio. Fue asignado, pero quiero que obviamente, ¿verdad?, sin faltarle respeto a los abogados que, ¿verdad?, de oficio, muchos que son buenísimos y se toman su trabajo también de una manera muy seria y con la misma pasión. Definitivamente, y eso está aclarado aquí porque no es un abogaducho, es un abogado normal, lo único que pues, está en el proceso de ser abogado de oficio y pronto pues tendrá su oficina y su bufete y whatever, y el proceso parte. Y muchos abogados pues, privados en Puerto Rico se da mucho esa práctica, que muchos abogados privados también están en el panel asignados para ser abogados de oficio y complementan. Mariel, tú tienes un caso como este, te llega a ti y obviamente Fiscalía te entrega todas las pruebas, porque así es que corre la vuelta. Te entregan todas las pruebas para tú ver todo lo que tienen y para tú poder trabajar la defensa de la porquería esta. Pero todavía el acusado es presunto. Claro. Sí. Pero, Presunto asesino, presunto violador, sí, presunto whatever. O sea, exacto. Correcto. Pero la prueba que hay es contundente. Pero está bien, pero hasta que no se vea la prueba. Pero como quiera, aunque la prueba que hay sea contundente, Molu, y que de hecho el pueblo no tiene derecho a verla, quien tiene derecho a verla es el acusado y su equipo legal. Como quiera, sigue siendo inocente hasta que se le declare lo contrario, hasta que él se decida declarar culpable. Este asqueroso sigue siendo inocente, ¿verdad? Contigo estuvo. Todavía sí. Al día de hoy sí. Todavía sí. Ok, todavía sí. con toda la prueba que hay, con todo, sigue siendo inocente hasta que se le muestre lo contrario Sí. lo mismo. Correcto, o hasta que él se decida declarar culpable. Y tú eres si una... es que eso fuera el caso. Y si tú recibes realmente un caso como este, tú como abogada vas a buscar una ventana para tratar de buscar que salga por la puerta ancha. ¿Cómo prueba un ¿Qué tú abogado? le recomendarías? Sí, Voy a velar, número uno, que los derechos constitucionales de él se velen, ¿verdad? Y se sigan, es decir, que el debido proceso de ley se lleve a cabo. Por ejemplo, lo que pasa es que lamentablemente, y lo he visto mucho en Puerto Rico, la manera en que a veces a nivel estatal se ha llevado la prueba en Puerto Rico da pie, lamentablemente, a que ocurran errores que termina la persona saliendo afuera. Ojo, yo no trabajo estatalmente en Puerto Rico. En Estados Unidos te puedo decir que eso casi nunca pasa, pero si hay una posibilidad, ¿verdad? Porque ya fuera fiscalía o los policías bregaron una evidencia mal y el abogado lo sabe, y el abogado sabe que puede someter una moción
para tumbar esa evidencia, el abogado tiene que hacerlo. Si el abogado no lo hace, puede perder su licencia porque está actuando en contra de los canes éticos, porque vuelvo y te digo, tú tienes que hacer todo lo posible porque tu cliente tenga la mejor defensa. Claro. Y tú no puedes entonces decir, porque no estoy de acuerdo con que él hizo eso, voy a hacerme de la vista larga y voy a dejar que esa evidencia entre cuando pudiste haber hecho algo para que esa evidencia verdad no entrara. Tienes que hacerlo. Si no lo haces, puedes perder tu licencia. ¿Tú cogerías un caso como este en algún momento? Obviamente no litigas en Puerto Rico, litigas en Estados Unidos. Ponle que esto haya pasado en Estados Unidos. Yo, como soy abogada privada, tengo aún más flexibilidad en cuanto a decidir a quién representar y a quién no representar. Ahora bien, dependiendo de verdad de las circunstancias en ese momento mío, sí, dependiendo de cómo estuviera mi carga de trabajo, es un caso que ahora mismo no te puedo decir no lo cogería. En estos momentos de mi vida sí lo cogería. ¿Sí lo cogerías? Sí cogería un caso, porque vuelvo y te digo, como abogada criminalista, es quitarme, Mariel la abogada lo cogería, es quitarme el sombrero de lo personal. Correcto, de lo personal, enfocarme en lo que es Mariel la abogada y el trabajo que es Mariel la abogada, y sí, lo cogería, porque es otra persona que necesita de un abogado criminalista, de unos servicios legales, de que se le vele su debido proceso de ley. Si el trabajo, especialmente de Estados Unidos, si el caso está bien llevado y bien trabajado, Molu, es muy posible que la persona no salga, de todas maneras, y que lo que nosotros como abogados criminalistas pues seamos, pues ¿verdad? Lo que yo puedo hacer como abogada, pues quizás, ¿verdad? Que sean mejores tratos, una mejor cárcel, o una sentencia un poco más baja si la persona se decide declarar culpable, pero de que va a tener que cumplir algún tiempo, claro que lo va a tener que cumplir. Mariel, ¿cuán difícil es quitarte el sombrero de ser humano y ponerte el de abogada criminalista? Mira, cuando Mariel va en la calle, ¿verdad? Y escucha una noticia como esta y el cliente no es de Mariel, claro, que puedo decir, coño, tú sabes, siento, wow, esta persona. Y uno nunca deja aún siendo Mariel abogado, uno nunca deja de sentir, ¿verdad? Lo que la persona pudiera estar pasando, cómo esa niña se pudo haber sentido, cómo la familia se pudo haber sentido. Pero en el momento que esa persona llega a mí, el acusado, ya yo tengo que dejar a un lado, ¿verdad? Mis opiniones personales y entonces si yo decidí, recuerda que esto es un commitment, si yo decidí representar a esa persona, yo ya no puedo entonces ponerme a juzgarlo. Entonces tengo que literal cambiar el switch y decir, no, ahora vamos a ver la evidencia, ahora vamos a ver la prueba, que se puede probar, que no se puede probar, que yo puedo hacer por esta persona que también tiene unos derechos. Pero ¿cuán difícil se te hace el es switch? Es difícil especialmente dependiendo del tipo de crimen al que se le acusa. Tú sabes lo que es que muchas veces me imagino que ha ocurrido, no me consta, pero me imagino que ha ocurrido, y no en tu caso necesariamente, pero sí en el universo de abogados criminalistas o de la abogacía en general, que de repente haya una persona que haya cometido el crimen y porque simplemente en la investigación o en la prueba la policía cometió un error, eso sea una ventana para que un criminal que sí lo hizo salga por la puerta ancha. Bueno, se Y llama tecnicismo. Entonces, pasa mucho, es lo que aquí entonces a la gente le llama el tecnicismo. El abogado sacó al cliente por tecnicismo, el abogado es igual de malo. Es que el abogado no es que sea igual de malo, el abogado sería malo y puede perder su licencia si no lo hace, ¿entiendes? Entonces es una encrucijada el que la opinión pública pueda, ¿verdad?, entender o no, pues porque se dejan llevar por las pasiones. A mí me cuesta demasiado. Abogado. A mí me cuesta. Claro. A mí me cuesta porque yo no me puedo, obviamente yo no soy abogado, yo no puedo hacer ese switch. Yo estoy en el switch de ser humano. Bueno. A mí me cuesta que por un error de un policía, un criminal salga por la puerta ancha. Es que me molesta, o sea, y que un abogado le haga coro. A mí me molesta a mí. O por un error de un Pero- fiscal. Ah, Dios mío, brother, horrible. Eso ha Que no- pasado. Y que no es que el abogado le esté haciendo coro, es que ese es su trabajo. No sé. Exactamente. Pero- es el pero- abogado, es el trabajo del abogado y entonces el fiscal, el policía tuvo que entonces haber hecho su trabajo mejor para que eso no pasara. Ahora si yo abogado me hago de la vista larga y no lo veo, va a una apelación y entonces me acusan Me de cuesta. inefectividad de abogado, claro. Me cuesta. María Colón, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mariel. Gracias. No, gracias a ustedes. Muy Que bien. tengan buen día. Igual. Wow, Bye. me cuesta mucho, pero yo no, obviamente nosotros no nos vamos a quitar nunca nuestra capa de ser humano, ¿entiendes? Claro. Nuestra mente, a mí me cuesta, papi. ¿Sabes la cantidad de gente que cometió el crimen que está en la calle porque simplemente hubo el tecnicismo? No, papi, no es bien. Y los que cumplieron 180 días en la cárcel Ey. y por habeas corpus van para la calle. Sí. Terrible, Coro. Nada, regresamos.